Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Nuevamente deseo agradecer a la institución ESIEP por la cordial invitación, las coordinaciones que se están dando, y asimismo también darles nuevamente la bienvenida al presente curso de Derecho Penal, parte general. Correcto. Como hemos podido ir avanzando en el tema del diplomado en Derecho Penal, parte general, que valgan verdades, es la parte nuclear referente, por ejemplo, ahora que estamos aterrizando en la famosa, en la útil, la valiosísima contribución, que es la teoría del delito, ¿cierto? En esa teoría del delito, y solamente para hacer algunos saberes previos, y ojo, y me adelanto, ¿no? El tema del día de hoy, como pueden ver, es imputación. Ahora, es un tema que tiene múltiples aristas. Vamos a hacer la clase, obviamente empleando, ¿no? Como es parte general, dogmática, doctrina, pero también considero, ¿no? En este viaje en el derecho penal, en este corto viaje en el derecho penal que tengo, que este tema se puede graficar mejor, se puede entender mejor, o sobre todo, se puede diferenciar mejor, porque vamos a ver algunos escenarios donde me van a decir, profesor, es muy parecido, ¿no? Entonces vamos a tener la dinámica de los ejemplos, ¿no? Para poder graficarlo mejor. Y ojo, y también hay que ayudarnos, sí o sí, en este caso de la jurisprudencia, porque sobre este tema, al ser un tema de debate, es más, cuando uno, por ejemplo, toma libros de derecho penal parte general, va a haber una amplia y, ojo, y es valiosísima, bibliografía, referencias sobre la imputación, ¿no? Objetiva y subjetiva. Ahora, este tema, si bien en la clase anterior lo hemos visto de forma somera, de manera lateral, pero ahora vamos a verlo con un aterrizaje más profundo, ¿no? Porque es una parte fundamental. Y ojo, y esta imputación subjetiva es el modelo que digamos que estructura prácticamente la imputación, ¿no? Como vamos a ver. Bien, bien. Antes de partir al eje central, vamos a ver algunos temas previos muy rápidamente, ¿no? Habíamos hablado porque esta imputación subjetiva, me pueden decir, profesor, ¿dónde lo encontramos, no? Es una pregunta interesantísima. Yo les podría adelantar que los encontramos en el tema de tipicidad. Tipicidad. Ahora bien, ¿por qué nos encontramos en el tema de tipicidad? Porque acá, ¿no? Están los elementos típicos. Así como el tema de tipicidad que lo tocamos la clase pasada, y inclusive, ¿no? Lo diferenciábamos con el tipo penal, que, a ver, hay que imaginar, ¿no? Algo que se hacía en las universidades, se hacen en tema de debates, en los congresos, ¿no? Imaginen una masa, una masa, ¿no? Bueno, una masa obviamente no tiene, es amorfa, digamos, no tiene una consistencia, ¿no? Pero esa masa, hagan, digamos, ese ejercicio de que esa masa amorfa, ustedes cogen moldes. Uno puede coger, por ejemplo, ¿no? Un molde triangular, otro un molde circular, otro un molde rectangular, otro un molde cuadrangular. Ahora, esa masa, al poner en ese molde, ya no va a ser una masa amorfa, sino va a ser una masa o por ejemplo, una gelatina, ¿no? Una gelatina en forma triangular, en forma circular, en forma cuadrangular, en forma hexagonal, etcétera. Entonces, eso es. Es decir, ese acto, esa acción, vamos a calzarlo en algo, ¿no? Por eso era valiosísimo saber, porque el tema de imputación, que prácticamente acá donde encontramos los tipos, ¿no? Los tipos dolosos y culposos, se encuentra aquí, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, solamente para que nos quede, digamos, refrescar la memoria para ver ya la parte programática de la clase del día de hoy, habíamos dicho, ¿no? Que por tipicidad entendíamos como la cualidad o característica, ¿no? Y a ver, ¿qué cualidad y característica que se le atribuye, se le asigna a una conducta que se adecua al tipo penal? Ahora se preguntaron, no, profesor, ¿pero qué es tipo penal? La pregunta que desarrollamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, según los avances, y ojo, y por doctrina mayoritaria me refiero, porque sobre esto también hay un debate, y ojo, y también lo que se basa en nuestro código, tipo penal viene a ser la acción humana. Ahora, esa acción humana, esa conducta que dañaba un bien jurídico, que perjudica... A ver, un segundito, hay un compañero que desea ingresar. Ya, correcto. Entonces, esa acción humana va a ser considerada mediante el tipo como algo punible, como algo castigable, ¿no? Entonces, muy sencillamente podemos entender el tipo penal como la conducta, la acción humana. Y ojo, habíamos dicho algo clave, ¿no? En las clases anteriores,
que por el tema de, a ver, vamos a imaginarnos algo delictivo, ¿no es cierto? Ahora, por el hecho de imaginar algo delictivo, no se puede penar, ¿no? Recién el Estado interviene con, digamos, la acción penal propiamente dicha, cuando exteriorizamos ese elemento, cuando emanamos, cuando ejercemos, y tiene que ver con la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a emplear ahí términos como conocimiento y voluntad. Ahora bien, entonces, entendiendo bien esas ideas, la imputación subjetiva la encontramos aquí, en tipicidad. ¿Correcto? Ahora, antes, a ver, también la valiosísima opinión del profesor Muñoz Conde y García Arán, ¿no? Grandes maestros del derecho penal en España, habían determinado que, ¿no? Hablamos muy rápidamente, ¿qué nos dice la doctrina, ¿no? Tipo es, por tanto, la descripción de la conducta prohibida, clarísimo, que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Tipicidad, dice, es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumible, o sea, cuando puede estar inmerso en el supuesto de hecho. Y prácticamente esa doctrina va de la mano en este sentido, ¿no? Vemos aquí. Entonces, que se nos quede muy claro, porque esta diferenciación o esta caracterización de tipicidad de tipo penal vamos a utilizarlo bastante en la clase de hoy. Véase en tipicidad objetiva o tipicidad subjetiva, ¿no? Bien, entonces esto es. Y vamos a enmarcarlo en tipicidad, ¿correcto? Por ende, vamos ahora sí a sumergirnos y digamos, ese tema, me adelanto, se va a emplear doctrina, dogmática, una serie de jurisprudencia, pero creo yo, y digamos, espero no equivocarme, la mejor forma, digamos, de entender esto es con ejemplos, valga la redundancia, de la vida real, del día a día que se dan, ¿no? ¿Cómo se puede acoplar esta teoría, ¿no? De la imputación subjetiva, ¿correcto? Entonces, arrancamos con fuerza. Arrancamos. A ver, cuando vemos estas palabritas de imputación subjetiva, a ver, vamos a separarlas primero para que se nos quede bien en la mente, ¿no? A ver, cuando ustedes les dicen, ¿no? Hey, amigo o amiga, ¿no? O están en una discusión, pero dicen, pero tu opinión es muy subjetiva, dicen, ¿no? Esa hay una cuestión, ¿no? Y muy por el contrario, obviamente estoy hablando genéricamente, ¿no? Cuando dicen, no, pero debe ser objetivo eso. Y cuando te dicen que eres muy subjetivo, se te dan a entender, genéricamente me refiero, que tienes una carga personal, una carga emocional tal vez, ¿no? Subjetivamente estás opinando. Ahora, el tema de, a ver, y hablando también genéricamente, la palabra imputación, a ver, cuando hablamos de imputar un delito, ¿no? A ver, y para imputar un delito habíamos dicho que hay una estructura. Y así como hay una estructura para imputar un delito, también hay causas o motivaciones móviles y asimismo cuestiones que excluyen de la responsabilidad penal. Habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo de qué sucedía cuando hay un fuerte viento y ese viento nos empieza a mover el cuerpo, ¿no? Perdemos el dominio del motriz, ¿cierto? Y golpeamos a nuestro amigo, le fracturamos el tabique, por ejemplo. ¿Habrá responsabilidad penal? No lo creo, ¿no? O también cuando una persona, digamos, padece de alguna enfermedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Degenerativa. O también un tema de epilepsia. O el otro ejemplo donde se ponía alguna pastilla, un somnífero, ¿no? De manera maliciosa, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? Entonces, pero si estas dos palabras las unimos y deseamos darle un contenido científico en la materia, podemos entender la imputación subjetiva, ¿no? De manera, y tomando, y ojo, y adelante, porque al final vamos a entender el significado global. Pero si queremos adelantarnos y ver cuál es el eje de flotación, la matriz aquí, podemos decir que la imputación subjetiva es a ver, vamos a imaginarnos un núcleo vital. Entonces, el núcleo vital de la imputación subjetiva tenemos que ubicarlo en la cognoscibilidad, que es la exigibilidad del conocimiento, ¿no? Podría ser una idea. Otros me dirán, no, profesor, tiene que ver con la cuestión volitiva. Otro me puede decir, profesor, no, tiene que existir los dos elementos. Entonces vamos partiendo por múltiples teorías, ¿no? Ahora bien, y si agarramos nuestro código, por ejemplo, ¿no? Vemos en el apartado, en el artículo séptimo, y vamos a responsabilidad penal. ¿Qué nos dice, a ver, nuestro código penal? Nos dice, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, es él. Tiene que haber una responsabilidad del autor.
Asimismo, también podemos agregar en el código, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Mm, interesante esa demarcación que hace el código, ¿no? Otro punto, por ejemplo, en el artículo 11, en el tema de delitos y faltas, porque repito, el derecho penal, ¿qué es lo que persigue, no? Daños a los bienes jurídicos. ¿Y cuáles son esos daños? ¿Cuáles son esos vectores? Los delitos y las faltas, lo que se persigue, el comportamiento reprochable, ¿no? Entonces, el Código Penal, me refiero a la ley, dice lo siguiente, ¿no? Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Repito, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas. Ahí, a ver, hasta el momento hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el tema de teoría el primer tema de teoría del delito, veíamos claramente en la parte de acción, ¿no? Acción humana, decíamos. Acción humana. Ahora, concordándolo con el código, dice, ¿no? Son acciones u omisiones. También habíamos visto en un acápite que no solamente comete un delito el que acciona, sino también el que hace una omisión. Ejemplo, ¿no? Recordando, un policía que ve que están asaltando a una mujer, por ejemplo, en la calle. Un médico que ve que una persona se está desangrando, una persona que tiene el deber de fiscalizar algo y no lo hace, y por ende fallece una persona. Entonces, la omisión, ¿no es cierto? Al deber, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero acá se agregan dos palabritas más, que es el tema de estudio, dice acá. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas, dolosas, ¿no? Esa palabrita dolosa, ¿qué será, no? Que es el tema del día de hoy. O culposas, dice. Entonces, para nuestro código, para nuestra norma, para nuestra estructura penal en nuestro país, tiene que existir o bien dolo o bien culpa para que haya una pena, para que haya un castigo. Entonces vamos partiendo por ahí y conjeturando y entendiendo que esto es la famosa imputación subjetiva, ¿no? Entonces nos podemos, digamos, aterrizar o referir al elemento cognoscitivo y al elemento volitivo del dolo, ¿no? Acá también podemos analizar si el agente activo obra a título de culpa o puede obrar o actuar, ¿no? Con un ánimo específico o tendencia interna advertida por el legislador, ¿no es cierto? El tema de imputación subjetiva. Entonces vamos viendo ya que necesitamos sí o sí tener elementos de dolo o de culpa para hablar en esta materia, ¿no? Es por eso cuando uno agarra un libro, a ver, un libro de doctrina pura y dura, ¿no? Y se pone a querer entender imputación subjetiva propiamente dicho, vamos a ver que casi en ese libro, en ese capítulo de imputación subjetiva, casi el 80 al 90% nos va a hablar de dolo y de culpa. ¿Y por qué? Porque son los elementos que se necesitan para entender este capítulo, esta escena, ese estadio que está en la teoría del delito, ¿no? Entonces, partimos por ahí, partimos por esa idea. Bien, bien. Una vez tendientes a saber de que el dolo y la culpa juegan un rol fundamental en la imputación subjetiva, vamos a desmenuzar uno por uno, uno por uno. Primero, el dolo, el dolo. A ver, cuando por ejemplo vemos en Justicia TV, digamos, alguna opinión de un jurista, ¿no? De un docente tal vez, ¿no? Dice, ha sido provocado con dolo, dice. Y, digamos, para esa palabrita dolo, cuando no se tiene un conocimiento jurídico o, digamos, no se tiene una idea del dolo clara propiamente dicha, uno puede pensar, ¿no? Si ha sido provocado con dolo, desde ya la palabra dolo, hablando genéricamente, ¿no? En un lenguaje popular, nos da a entender algo negativo, ¿no? Algo negativo, que no está, digamos, propiamente en lo correcto, ¿no? Y sobre todo esas palabritas, porque cuando hay delitos, se pronuncia bastante, ¿no? En un lenguaje popular, digamos, anexando, ¿no? Con dolo, dice, ¿no? Con dolo. O, por ejemplo, ¿no? Abrimos, digamos, algún reporte legal y vemos esa palabrita usada con bastante raigambre, ¿no? Ahora, pero bien, vamos a entender ahora sí a profundidad y repito, si hay alguna consulta aquí de mi parte, encantadísimo, porque es un tema muy amplio, ¿no? Que digamos en estas 2 horas vamos a matizar, contrastar con la culpa, ver la estructura, ver sobre todo cómo se aplica, ¿no? Que es digamos, una de las misiones que se tiene cuando se explica el tema de dolo o culpa, ¿no? Como elementos
del tipo, ¿no? Subjetivo. Bien, antes de partir propiamente con el aterrizaje y la definición, vamos a ver algunos antecedentes, ¿no? Porque el dolo, propiamente dicho, como lo entendemos ahora en el mundo jurídico, o vamos a ver cómo se emplea, ha tenido algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El profesor Barja indica, ¿no? El concepto de dolo no ha tenido uniformidad en la... Claro, ¿no? No hay, digamos, incluso hasta ahora, ¿ah? Hasta ahora, por ejemplo, cuando vamos a ver en unos minutos las teorías del dolo, vamos a ver que hay una serie de ideas, de una serie de puntualizaciones, una serie de teorías que intentan explicar y que intentan o que propugnan de cómo se debe estructurar el dolo. Es decir, hasta ahora hay el debate, ojo, hasta ahora. Entonces, por ejemplo, por eso podemos decir, ¿no? Que no ha tenido uniformidad en la doctrina a través del transcurso del tiempo, ¿no? Por ende, se trata de una figura en constante evolución, clarísimo, ¿no? Porque hay un debate todavía, jurisprudencial inclusive a veces, ¿ah? En el derecho romano, nos dice aquí, el dolo se establecía en función del fin, dice aquí. De manera que en el ámbito penal el dolo era el dolus malus. Esa palabra dolus malus que significaba, ¿no? Que significa un engaño y cuando el engaño perseguía un mal fin, ¿no? Es decir, buscaba obrar mal en ese sentido, el dolus malus, ¿no? El dolo malo en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí, primer punto, ¿no? Primer punto. Bien, entonces vemos que está en constante evolución, constante desarrollo, y aquí sí, y a ver, y antes de irme por ejemplo, acá vamos a ver una especie de resumen, pero primero, porque como hay que entender muy bien, como lo dicen los maestros del derecho penal, no, los grandes doctrinarios que han aportado a esta ciencia, han trabajado ese tema, ¿no? Y han trabajado mucho este tema porque es un tema, repito, que está en constante debate, en constante evolución. Hay múltiples posiciones, ¿no? Teóricas sobre este línea, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ¿qué nos dice el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿no? Gran docente internacional, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no? A ver qué nos dice. A ver, empieza el profesor Zaffaroni acá. El dolo es la voluntad, voluntad determinada que, como cualquier voluntad, dice, ¿no? Presupone un conocimiento determinado. Ujú. Entonces dice aquí que el dolo para el maestro, ¿no? Para el gran jurista Raúl Eugenio Zaffaroni es que el dolo es voluntad. Es decir, que digamos una persona en base a su mecanismo, a su libertad, a su capacidad de actuar, es la voluntad, dice, ¿no? Pero le agrega algo, ¿no? Que anterior, ¿no? Presupone un conocimiento determinado. Es decir, que no solamente está la voluntad, ¿no? De manera flotando, ¿no? Sino que el maestro Zaffaroni dice que hay un conocimiento determinado, ¿no? Primera idea, ¿no? Entonces vamos viendo que acá se está empleando ya voluntad y la palabra conocimiento. A ver, ¿qué nos dice Pusch citando a Welzel, ¿no? Al maestro también, al gran maestro alemán, ¿no? Welzel dice acá. En la actualidad, gracias al finalismo, se prefiere un concepto más restringido del dolo, que se entiende como dolo natural. Según el finalismo ortodoxo, ¿no? Una corriente, una escuela de derecho penal, o sea, ortodoxo, digamos, cerrado, el dolo incluye únicamente el conocer y querer la realización de la situación objetiva descrita por el tipo injusto, y no requiere que se advierta dicha relación antijurídica. Entonces, acá vemos que esta posición propugna que únicamente dice el conocer y querer la realización. Es decir, se debe conocer y se debe querer, dice, para que haya dolo, ¿no? Interesante posición también, ¿no? El maestro Basigalupo, gran analista, jurista español, dice, ¿no? A ver, un segundito, voy a admitir a alguien. A ver, ya. El maestro Basigalupo dice, la realización del tipo objetivo es dolosa cuando el autor ha sabido de ella y la ha querido, dice. Entonces dice que ha sabido de ella, es decir, sabe que algo va a hacer daño, ¿no? Incluso en la clase pasada, perdónenme, su compañero es Ezequiel, si no me equivoco, me comentaba, ¿no? Ponía un ejemplo muy bueno, decía, profesor, ¿qué sucede cuando lanzo una piedra y esa piedra no hace daño? O sea, no le choca a la persona.
¿no? O también poníamos otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba si se ponía una bomba y esa bomba no accionaba o no reventaba? A ver, la pregunta viene aquí, ¿no? Al lanzar una piedra, y ojo, y si se lanza directamente al cuerpo, obviamente, sabemos, ¿no? Sabemos, y no hay que ser penalista ni criminólogo, ¿no? Para determinar que esa piedra va a dañar el bien jurídico, ¿no? Que prácticamente puede llevarle a la muerte, ¿no? O también cuando se pone una bomba en un recinto, en un auto, sabemos qué va a pasar cuando esa bomba estalle, ¿no? Ahora, entonces sabemos. Otro punto más importante acá dice, y ha querido. Esa palabra ha querido. Cuando nosotros realizamos acciones que queremos, significa que tenemos ese desplazamiento, que queremos que suceda. Tenemos esa voluntad que suceda, queremos que suceda, ¿no? Entonces, el dolo, por tanto, es el conocimiento y la voluntad, dice aquí. Ya digamos, la opinión es más clara, ¿no? Tiene que existir conocimiento de que va a hacer daño al bien jurídico. Debemos saber que al portarnos con un comportamiento indebido, esa acción nuestra, sabemos, ¿no? Imaginamos, conocemos que al actuar de determinada forma vamos a dañar a alguien o vamos a dañar un bien patrimonial. Vemos en ese sentido que lo conocemos, ¿no? Tenemos el conocimiento ya. Ahora, agregando a ello, también tenemos la voluntad. ¿Y por qué? Porque cuando realizamos esa acción indebida, incorrecta, nos nace y queremos hacer daño. Repito, cuando una persona agarra un arma y dispara a su prójimo, sabe que al accionar esa arma de fuego va a ocasionar que un proyectil salga y va a impactar y va a afectar gravemente, ¿no? Probablemente le quite la vida o le dañe un órgano, ¿no? Un órgano vital. Ahora, aparte de saber, de tener el conocimiento que eso va a suceder, que esa acción va a generar un daño, también sabemos, perdóneme, pero también al agarrar el arma y disparar, existe toda la voluntad para hacerlo, todo el desplazamiento, toda nuestra psiquis, toda nuestra fuerza motriz, lo hacemos con voluntad propiamente dicho. Entonces, esa acción penal está enmarcada aquí, ¿no? El maestro Enrique Basigalupo, ¿no? Interesantísima idea. Entonces, en otras palabras, el dolo es la actitud subjetiva, obviamente, ¿no? Subjetiva, el sujeto está accionando, debe decidirse por la ejecución de una acción lesiva. Entonces, dice también que se decide por una acción lesiva. Y cuando dice una acción lesiva, obviamente que va a dañar el bien jurídico. Y nosotros también entendiendo y repitiendo y recordando que el bien jurídico es lo que protege el derecho penal. Una de las funciones del derecho penal es proteger los bienes jurídicos, como por ejemplo que la vida, la libertad, por ejemplo, contra el secuestro, el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Por ejemplo, ¿no? En un tema de tráfico de drogas, que se protege, digamos, la salud pública, ¿no? La salud pública. En un tema de corrupción, por ejemplo, un tema de cohecho, peculado, colusión, asociación ilícita para delinquir, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿qué se protege? El buen funcionamiento del Estado. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Práctica y, digamos, interesante la opinión del profesor Basigalupo también, ¿no? El profesor Hurtado Pozo, gran maestro peruano, indica, ¿no? El dolo es la forma más grave de la culpabilidad. Y, digamos, es una opinión muy interesante, ¿no? Muy, digamos, que es materia de debate, ¿no? Aquí, digamos, el dolo dice que es más grave que la culpabilidad. Y por el momento lo dejo aquí porque primero hay que entender qué es culpabilidad, ¿no? Estamos aterrizando primero dolo, ¿no? Pero es una opinión muy válida que lo vamos a aterrizar al final. Belzel, y acá me quedo en Belzel, porque él, digamos, da una opinión, podríamos decir, ¿no? Sincrética, concisa, ¿no? Dice aquí, el dolo, dice el maestro Belzel, un gran jurista alemán, el dolo es conocimiento, dice, y querer. Repito, es conocimiento y querer de la concreción del tipo. Repito, conocimiento, vuelvo a la idea, es, valga la redundancia, saber que nuestra acción, nuestro comportamiento, lo que extrapolamos, lo que sacamos, ¿no? Sabemos que va a hacer daño. A ver, una persona cuando da una coima a un funcionario público, ¿no? ¿Qué está generando? Obviamente un tema de corrupción, ¿no? ¿Y qué pasa con ese funcionario público? Le pueden imputar cohecho, ¿no? Cohecho. O un funcionario público cuando aprovechándose de su cargo, toma, digamos, bienes del Estado, ¿no? De manera obviamente, ¿no? Maliciosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabe que está haciendo? Va a afectar el bien jurídico. Entonces, o por ejemplo en los delitos de feminicidio, ¿no?
cuando un esposo golpea o le quita la vida a la esposa, sabe lo que está haciendo, sabe que está dañando algo. Ahora, y Belsen no solo dice que entonces el conocimiento, dice también es querer, es decir, tener toda la construcción de voluntad que eso suceda, el querer, ¿no es cierto? Ahora, cuando dice acá concreción del tipo, es decir, que ese tipo, y por eso me quise hacer los saberes previos, ¿no? Porque ¿qué entendíamos por tipo? La acción humana considerada punible, ¿no? La acción humana. Entonces, el tipo penal, entonces, que quiere que esa acción humana, es decir, esa conducta prohibida, ese delito especificado en nuestro Código Penal, por ejemplo, que se concrete, quiere lograr ese daño. Entonces, partimos por esa idea. Bien, teniendo todo el mapa de la doctrina, vamos a un resumen acá, para que se nos quede de mayor entendimiento, de mayor entendimiento. Un resumen, a ver. Vemos acá, vemos acá, a ver, algunas opiniones que, digamos, me quiero quedar, ¿no? Me quiero quedar. A ver, a ver, correcto, ¿no? A ver, un segundito, chicos, para cambiar la diapositiva. Ya, se ve bien, se ve bien. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué significa el dolo, no? Podemos entender, ¿no? Que es el conocer que digamos, se va a ocasionar algo malo, que con nuestra acción va a pasar algo malo, y también es el querer, ¿no? La voluntad propiamente dicha. Zaffaroni también recordando al maestro Zaffaroni, perdón, en lo que nos indicó el maestro Zaffaroni, ¿no? El catedrático argentino, dice, el dolo es la voluntad determinada que como cualquier voluntad presupone un conocimiento, claro, va en esa línea, ¿no? Entonces, desde ahí, tomando la doctrina, podemos entender que por dolo hay que coger dos esferas, estimados estudiantes. Conocimiento de que esa conducta va a provocar un daño al bien jurídico, obviamente, propiamente dicho, y voluntad. Y voluntad, es decir, que hasta digamos, había, digamos, un maestro, ¿no? Nos decía, ¿no? Que es algo, nos decía, algo que nace de tus entrañas, ¿no? Algo, un término coloquial, ¿no? Esa voluntad, ¿no? Entonces, vamos viendo, y aquí adelantándome también que vamos a verlo con detenimiento, porque uno puede preguntarse, profesor, entonces usted no está diciendo que para que haya dolo tiene que haber conocimiento y voluntad, ¿no? Pero me puede decir, pero profesor, ¿qué sucede cuando no hay voluntad? ¿Qué sucede cuando solo hay conocimiento y no hay voluntad? Muy buena pregunta, ¿no? ¿O qué sucede, profesor, cuando no hay conocimiento y no hay voluntad? ¿O qué sucede, profesor, cuando hay conocimiento cuando hay conocimiento y voluntad, pero se producen actos colaterales? Entonces, nace una serie de escenarios que lo vamos a analizar con doctrina y con ejemplos, ¿no? Entonces, solo adelantándome nomás, hay tipos de dolo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos tres tipos de dolo que lo vamos a aterrizar a continuación, solamente para que se nos quede como una fórmula, ¿no? Dolo directo, dolo directo, hay que recordar, a ver, dolo directo, no dice que hay conocimiento y voluntad. Es decir, cuando uno tiene un punto determinado y desea lograr ese objetivo, obviamente ese objetivo dañar el bien jurídico, ¿no? Dolo indirecto. Dice hay, a ver, la fórmula dice que hay conocimiento y voluntad, pero acá hay que agregar que es algo que no estaba en primera línea, que es algo que no quería en primera línea, pero que tuvo que hacerlo para lograr el objetivo principal. Y lo vamos a ver con un ejemplo ahora. Y dolo eventual, algo, digamos, que se hace un poquito más complejo, ¿no? No digo complejo en el sentido, digamos, de engorroso, sino que requiere mayores elementos, ¿no? Mayor estructuración para entenderlo. Acá dice que hay conocimiento, que va a pasar algo malo, pero dice que no hay voluntad. Ujú. Y además dice que asume la producción del resultado. Interesante, ¿no? Interesante ejemplo, interesante punto. Entonces, a ver un segundo, vamos a pasar, vamos a pasar a muy rápidamente, hacer un tema recordatorio, ¿no? Entonces, a ver, hasta el momento estamos diciendo que tenemos que utilizar como herramientas clave para entender este tema el conocimiento y la voluntad. A ver, ya hemos dicho más que entendemos por conocimiento y voluntad, pero vamos a agregar algunos conceptos más, ¿no? Que considero importantísimos en base a los maestros, ¿no?
Por ejemplo, el profesor Muñoz, gran catedrático español, dice, ¿no? Para actuar dolosamente, dolo, obviamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace. Correcto, ¿no? Por eso, a ver, cuando decimos elemento cognitivo, cognitivo significa conocimiento. Repito, cognoscitivo significa conocimiento. Elemento es una parte de algo, ¿no? Entonces, este elemento cognitivo es parte del dolo. Entonces, el maestro Muñoz lo dice, para actuar dolosamente o para que exista dolo, podemos también parafrasearlo, ¿no? Dice, el sujeto, es decir, el sujeto activo de la acción debe saber qué es lo que hace. Claro, ¿no? Y aquí, obviamente, si una persona, digamos, padece esquizofrenia y paranoia, no sabe lo que hace, ¿no? O una persona interdicta, ¿no? No sabe lo que hace. O, por ejemplo, un niño, ¿no? De 3, 4 años, también, obviamente, ¿no? No habría dolo, ¿no? Porque nuestro código, por ejemplo, no tipifica ello. Y aparte de eso, dice, y conocer los elementos que caracterizan su acción típica. Clarísimo, ¿no? Repito, acción típica. Es decir, debe conocer esa acción típica. Ejemplo. Si una persona, por ejemplo, maltrata digamos, a un gatito del vecino, sabe obviamente porque ya está tipificado penalmente el maltrato animal, sabe que al maltratar, al golpear o quitarle la vida a esa mascota, a un perrito, un gatito, sabe que esa conducta es reprochable y sabe que va a asumir una consecuencia penal al hacer ello. Otro punto importante, una persona al conducir en estado de ebriedad, bien, ¿no? Una persona, por ejemplo, ¿no? Digamos, el tema, digamos, del burrier, ¿no? Una persona al, digamos, tratar de pasar clorhidrato de cocaína por el aeropuerto, sabe que esa conducta es penada, lo sabe muy bien. Una persona que al robar un celular, por ejemplo, en la calle, sabe que esa conducta es penada, es típicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, eso puede ser, ¿no? O sabe que si roba con un arma de fuego, valga la redundancia, es agravante, ¿no? O si una persona se mete a un banco, si una persona estafa, o etcétera, de casos, ¿no? Conoce. Ahora, entonces aquí, ¿qué más se dice? El conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual, no bastando meramente potencial, clarísimo, no tiene que ser un escenario no actual, ¿no? Es decir, el sujeto ha de saber lo que se hace, no basta con que hubiera debido o podido saberlo, ¿no? Esto no quiere decir que el sujeto deba tener un conocimiento exacto de cada particularidad o elemento. Claro, por ejemplo, uno puede preguntar, pero profesor, usted no está hablando del tipo penal, pero el tipo penal incurre tener ciertos conocimientos jurídicos de teoría del delito, etcétera, ¿no? Pero lo que establece, y repito lo que dice la doctrina, no es necesario que el sujeto, se refiere al sujeto activo, deba tener un conocimiento exacto de cada particularidad, claro, ¿no? Porque hay cuestiones cuando uno vive en sociedad y uno hace un pacto social, entrega el ius poniendo al Estado. En la fase legislativa se conoce lo que tipificado, se conoce los bienes jurídicos a dañar, se conoce cuál es el ánimo perverso, ¿no? Bien, este es el conocimiento que debe tener. Ahora, sobre el aspecto volitivo, que tiene que ver con la voluntad, repito, volitivo significa, en este caso, volitivo significa el elemento de la voluntad que debe tener el sujeto activo que obra mal. El maestro Rojas, ¿qué nos dice, no? El dolo como voluntad consciente de realización del tipo penal. Claro, implica finalidad, claro, ¿no? Válido. Esto es un mínimo de racionalidad volitiva que anticipa y dirige la ejecución delictiva. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno agarra un arma blanca y se abalanza sobre otra persona para digamos, asesinarla, hay una ejecución, ¿no? Hay un desplazamiento. La voluntad se da, se cristaliza esa voluntad, se desplaza esa voluntad, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí que va en esa correspondencia. Ahora, y también me adelanto. A ver, un segundito. Claro, ¿no? El límite último del dolor. Ahora, parto a este punto, ¿no? Las teorías del dolo. ¿Por qué parto a ese punto? Pero primero, antes de ir a ese punto, voy a un resumen o voy a una parte sintética o estructural o concisa de lo que voy a hablar ahora, ¿no? O de lo que vamos a analizar ahora. Teorías del dolo. Ahora, cuando decíamos que el dolo ha tenido un viaje en la historia, ha tenido, digamos,
unos cambios, hasta ahora, ojo, un debate. Cuando se da un debate, se da, digamos, la doctrina, plantea posiciones, plantea escenarios, intenta resolverlos con una teoría, ¿no? Ahora, sobre la teoría del dolo hay múltiples teorías, vamos a abarcar algunas, lo más importantes, donde, por ejemplo, la teoría que prima es la famosa teoría volitiva del dolo. La teoría volitiva del dolo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos rige es decir que haya conocimiento y voluntad. Por ejemplo, ¿no? La teoría volitiva del dolo del maestro Claude Roxin, podremos decir, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías que lo vamos a ver ahora. Esas otras teorías, por ejemplo, está la indiferencia, la probabilidad, y donde, digamos, hay otra que, digamos, va, digamos, ganando, digamos, un terreno doctrinario, ¿no? Hay posiciones interesantísimas sobre esto, ¿no? Es la teoría de la representatividad, donde, ¿qué es lo que se pide acá? Solamente en esta teoría se pide el conocimiento. Repito, mientras en la teoría de la voluntad, para que haya dolo y se castigue bajo el mecanismo de dolo en el derecho penal, nos pide que haya conocimiento y voluntad. Sin embargo, en la teoría de la representación, solo nos exige que haya conocimiento. Interesante, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque supone un saber, requiere que se conozcan todos los elementos objetivos que conforman el tipo, ¿no? Los descriptivos y los normativos. Tiene que ser actual, cierto y efectivo, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Vamos analizando a ver las teorías. Las teorías. Si no hubiera ninguna pregunta, estimados estudiantes, continuamos, ¿ya? Pero si hay una pregunta aquí de mi parte, encantadísimo, porque es un tema, como pueden ver, que requiere, digamos, de mucho análisis dogmático y doctrinario y sobre todo, más adelante, de puestas en práctica, ¿no? Y cómo, digamos, podemos aterrizar esto en ejemplos, ¿no? O en caso de la vida real, prácticamente, ¿ah? Sí, adelante, adelante, estimado Ezequiel. Gracias, doctor. Buenas noches. Siempre agradeciéndole una extraordinaria ponencia. Doctor, Adelante. mi pregunta es la siguiente. Sí, Usted mencionó el dolo eventual y un dolo más, no me acuerdo. ya, muy bien. Hay tres tipos de dolo, que ahorita lo vamos a ver con Sí. precisión. Ya, ya. El dolo Ahí directo y está. el eventual. Ah, Ya, sí. directo el evento. Por ejemplo, vamos a suponer hay una balacera ¿Ya? y resulta que el agente delictivo ¿Ya? dispara al aire. Muy Sabemos que bien. por inercia la bala con la misma velocidad que sube es con la misma Claro. velocidad que baja y le puede caer a cualquier persona, ¿no? En la Ujú. cabeza, qué sé yo. En ese caso, doctor, ¿cómo actúa o cómo el legislador ha permitido concebir eso, ¿no? En la materia del derecho. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Muy, muy buena pregunta, estimado Ezequiel. Ezequiel, a ver, si una persona, a ver, pero solamente para complementar tu ejemplo, cuando tú me dices que el sujeto delictivo, yo entiendo que ese sujeto delictivo está usando esa arma para cometer un delito, ¿cierto? Por ejemplo, un robo Claro, a mano claro. armada, ¿cierto? Claro, doctor. Ya, a ver, ya, muy buen ejemplo. Ahora, una persona, a ver, vamos antes de ello, a ver, cuando una persona agarra un arma, el objetivo de disparar, a ver, uno puede tomar un arma como un medio de defensa, ¿no? Y eso no es delito. Ahora, tiene que tener criterio de proporcionalidad. Ahora, estamos en un ejemplo muy bueno, donde ¿qué sucede cuando un delincuente, ¿no? Entra, por ejemplo, a un banco, o por ejemplo, está en la calle y decide robar a alguien, ¿no? O secuestrar o robar a alguien. Por ende, toma un arma de fuego con el objetivo de obtener, ¿no es cierto?, alguna ventaja con esa arma, ¿correcto? Dispara y lo dispara al aire. ¿Para qué? Yo entiendo, a ver, vamos a imaginar una escena, dispara al aire para, digamos, someter a sus víctimas, para que nadie se meta, o para evitar que alguien interfiera en su acto malicioso, ¿cierto? Ahora, al hacer esa acción, esa persona sabe que al disparar al aire lo hace con un fin delictivo. Desde ahí emplea ese mecanismo para ese fin delictivo. Ahora, cuando está ejemplificando esa acción, se tipifica como un dolo directo. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? No es necesario que le caiga la bala directamente a alguien. Si una persona desea secuestrar, a ver, cuando una persona en la calle agarra un arma y empieza a disparar, lo está haciendo uno para robar, dos para secuestrar o tres para generar un atentado terrorista, podría ser, ¿no?
Entonces lo hace para generar un daño. Ahora, esa acción está haciendo para generar un delito. Cosa muy distinta sucedería cosa muy distinta si una persona, y pasa bastante, por ejemplo, ¿no? En Perú no tanto, pero en otros lugares celebran disparando al aire, ¿cierto? Disparando al aire. Ahora, cuando una persona dispara al aire, lo está haciendo en su psiquis, bajo su postura, para celebrar algo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que en cierta parte de Texas hay esa costumbre, ¿no? Disparan al aire. Ahora, cuando pasa eso y esa bala cae en una persona, obviamente ahí se analiza de que la persona en efecto no ha querido que eso suceda, pero su comportamiento y su acción al emplear un arma de peligro ha generado ello y por ende digamos, se penaliza. ¿Por qué? Porque no ha sido con un eje o con una acción para defenderse o para un fin necesario. Ahora, otro ejemplo que podemos dar aquí. ¿Qué sucede cuando una persona o un cazador coge un rifle? Y a ver, va a un lugar donde está permitido la caza y en ese lugar, obviamente, va a cazar, por ejemplo, cervatillos, ¿no? Que es, digamos, una especie animal, ¿no? Cervatillos. Y, digamos, como está muy lejos, confunde a un cervatillo con otro cazador. ¿Qué sucede ahí? Es un error, obviamente, ¿no? Un error de tipo. ¿Qué pasa ahí? El cazador desea, digamos, valga la redundancia, asesinar a un cervatillo, pero confunde con otro cazador. Pasa esos escenarios. Entonces, lo que se tiene que analizar aquí es ver cuál ha sido la intención directamente. Si la intención ha sido cometer un delito, obviamente se analiza bajo un dolo directo, ¿no? Porque se entiende que está usando esa pistola para secuestrar, o porque una persona, digamos, digamos, se precisa en el ejemplo de que es una persona, un delincuente, obviamente está haciendo para hacer daño, ¿no? Pero si nos ponemos en otro escenario donde esa persona agarra un arma y de manera irresponsable empieza a disparar al aire, ¿por qué? Porque es, qué sé yo, no, por una cuestión de festividad, por una cuestión de, digamos, de demostrar a sus amigos, por ejemplo, ¿no? Que tiene destreza para disparar, si bien la intención no ha sido dañar directamente, pero las consecuencias van a asumir un daño al bien jurídico y se penaliza, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es el eje aquí? La voluntad, ¿no? No ha habido ese eje fundamentalmente. Pero igual sí se penaliza, ¿por qué? Porque está dañando indirectamente al bien jurídico. No sé si me dejé explicar, estimado Ezequiel. Doctor, muchísimas gracias, excelente, gracias, doctor. Listo, Ezequiel, disculpe, muy amable a ti. Digamos, valoro bastante en cada clase. Lo que valoro bastante es que cada clase pone buenos ejemplos y eso permite, digamos, hacerlo mucho más cristalizado. Listo, entonces, a ver, entonces, en base a ese ejemplo, nos hemos adelantado varios conceptos, pero igual lo aplaudo porque nos permite conocer un poquito más, ¿no? Bien, entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? En que existen teorías. Repito, en el ejemplo de su compañero Ezequiel, ahí hemos usado la teoría volitiva del dolo. ¿Y qué es esa teoría volitiva del dolo? Donde tiene que haber un conocimiento y una voluntad. Ese delincuente que coge un arma y empieza, digamos, a disparar, sabe que esa arma va a causar daño. Sabe, inclusive se sabe hasta podemos, digamos, ser muy genéricos y decir, hasta un niño sabe que agarrar una pistola y disparar va a hacer daño. ¿No es cierto? Lo sabe un niño prácticamente. Ahora, no lo sabe de manera directa o de manera científica o responsable, pero por lo menos ya hay una formación cultural, ¿no? De que un arma, ¿no? Ahora bien, y también ese delincuente tiene esa voluntad. ¿Por qué? Porque si va a delinquir, valga la redundancia, está haciendo para robar, para secuestrar, para hacer un acto terrorista, etcétera. Entonces, al usar ese arma de fuego, tiene toda la voluntad de lograr su cometido. Ejemplo, ¿qué pasa cuando, a ver, qué sucede si es que ha habido un marcaje o un reglaje a un determinado empresario y ese empresario ha sacado un préstamo de 1 millón de soles del banco? Pasa bastante. Sale, obviamente, ese empresario con sus dos guardaespaldas en un auto 4x4. Ahora, como ha habido un soplo de información hacia una organización criminal, ellos lo intersectan en una avenida. Ahora, cuando se desea robar ese dinero que ese empresario ha sacado previamente del banco, ese 1 millón de soles o más tal vez, ¿qué hacen los delincuentes? Lo que hacen directamente es
agarrar sus armas y apuntar. Y muchas veces disparar, ¿no? Disparar. Pueden disparar directamente o disparar al aire para atemorizar, ¿no? Para que suelten el dinero. Ahora bien, entonces está con toda la voluntad para lograr su cometido. La voluntad se cristaliza netamente ahí, ¿no? Ahora bien, como hemos podido ver, casi todos los ejemplos se aterrizan en el conocimiento y la voluntad, pero hay teorías que dicen que no es necesario la voluntad, basta con conocer. Y son opiniones muy interesantes, ¿ah? Que vamos a ver ahora. ¿Por qué dicen esto? A ver. Vamos entonces a las teorías del dolo, muy rápidamente, muy rápidamente. Esta es la teoría que, digamos, estamos aterrizando o rigiéndonos, ¿no? A ver, un segundito, chicos, ¿me regala un minutito, por favor? Un minutito, por favor, chicos. Bien, chicos, una disculpa, estaban tocando la puerta. Una disculpa, chicos. Bien, a ver, entonces, y planteando también el ejemplo de su compañero Ezequiel, vamos a ver que estamos trabajando en esta teoría, y repito, ¿no? Esta es la teoría que rige, que está, digamos, que es vigente prácticamente, ¿no? En el código, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando inicié, digamos, leyendo nuestro código penal, y ahí nos decía, ¿no? Nos decía que los delitos y las faltas, dice, ¿no? Son delitos y las faltas, artículo 11,
las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, vamos a ver. A ver, ¿qué lo dice aquí? Dolo sería entonces conocimiento del hecho más voluntad respecto del resultado, dice. Mientras que culpa sería conocimiento del hecho sin voluntad. Todavía no hay que ir a culpa, ¿ya? Para no confundirlo. Entonces, vamos viendo que la doctrina dice que el dolo tiene que ser conocimiento de voluntad. Asimismo, también, Barja de Quiroga indica, ¿no? El querer es la clave que diferencia el obrar doloso del imprudente. Cuando dice imprudente es lo culposo, ¿ya? Pero todavía no hay que adelantarnos. De manera que cuando hay voluntad, hay dolo. Y en caso contrario, estaremos ante imprudencia. Sin embargo, esas teorías, entonces vemos acá cómo la doctrina sienta posición aquí, ¿no? Que tiene que ver dolo y voluntad. Ahora, vamos muy rápidamente a otro plano teórico. El tema de la representación o del consentimiento. Y acá encontramos a un gran maestro, ¿no? Digamos, que ha aportado a la dogmática, ¿no? Es decir, el profesor Felipe Villavicencio, ¿no? Con su obra Derecho Penal, parte general, que se los recomiendo. Es, digamos, una obra exquisita, ¿no? En aspectos dogmáticos, doctrinarios, todo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el maestro Villavicencio acá? A partir del aspecto volitivo del dolo, la teoría del consentimiento, es decir, del asentimiento de la voluntad, considera que para calificar al dolo eventual es suficiente que la gente consienta la posibilidad de resultado, ¿no? Pero en el sentido que apruebe anteriormente. Profesor Barja de Quiroga, ¿qué es lo que dice? De prevalencia a la representación que el sujeto se hace del resultado, es decir, dentro del elemento cognitivo. Es decir, aquí lo que se propugna es que el conocimiento es la piedra angular para determinar que uno, que uno va a ser penado. ¿Y por qué se defiende esto, no? Porque dice lo siguiente, y ese es el debate que parte aquí, ¿no? Se dice mucho. Demostrar que de verdad ha tenido la voluntad es muy complicada, se dice, ¿no? Ahora, como es muy, digamos, y para demostrar la voluntad requiere de una estructura, hasta podríamos decir, donde nos agarramos de otras cintas materiales, ¿no? Por eso se dice que las personas, digamos, que comentan sobre la teoría del conocimiento de la representación, parten porque dicen, no, es suficiente con que exista conocimiento, dice, fundamentalmente. Eso Jacobs también tiene, digamos, aportes en esa materia, ¿no? Otro tipo de teoría es la teoría de la probabilidad, ¿no? Y ya esa palabrita probabilidad ya vamos que nos está entendiendo, ¿no? Cuando uno dice, es probable, dice, ¿no? Es probable algo, ¿no? Aquí también, por ejemplo, Grossman dice lo siguiente, ¿no? El dolo del sujeto depende de la probabilidad, dice aquí. Entonces ya nos vamos apartando de la teoría del conocimiento y la voluntad, ¿no? Con que se haya representado el resultado. Es decir, basta aquí lo que se necesita para penar a alguien bajo esta teoría, que ojo, esa es una teoría que no se aplica en nuestro país. El dolo del sujeto depende de la probabilidad, es decir, de qué posibilidad de que suceda algo malo con que se haya representado el resultado. Por consiguiente, dice, constituye una variante de la representación. Claro, ¿no? Porque hemos dicho que la representación es conocer y saber qué malo va a pasar. Y la probabilidad es una variante, ¿no? Porque la probabilidad nos quiere decir, hey, si cometo algo, si disparo a alguien, probablemente muera, ¿no? Si disparo a alguien, la probabilidad es altísima que haga daño al bien jurídico. Parte por ello, ¿no? También acá el maestro Villavicencio también aporta, ¿no? En su obra, dice, tomando como avance el aspecto cognoscitivo del dolo, es decir, y si nos damos cuenta, ambos toman el aspecto cognoscitivo, es decir, el conocimiento, toman el conocimiento, la representación o el conocimiento. Es decir, Villavicencio dice, ¿no? Se ha formulado la teoría de la probabilidad que considera que el determinante para establecer si estamos ante un dolo eventual o una culpa consciente es el grado de probabilidad de producción, cuando dice grado de probabilidad, qué tan fuerte o qué tan próximo a que suceda, ¿no? Algo, el resultado del daño al bien jurídico, ¿no? Que se advierte. Entonces, la probabilidad, que es una teoría, si bien no aplicada, pero es muy válida tenerla, ¿no? Para saber, digamos, cómo ha ido evolucionando. Acá obviamente la teoría del conocimiento que hemos hablado y la teoría de la indiferencia, ¿no? La teoría de la indiferencia. Entonces, aquí partimos por un punto importante. El maestro Barja de Quiroga que dice, ¿no? La teoría dominante ve en el dolo dos elementos, claro, ¿no? El conocimiento o cognitivo y el volitivo o la voluntad, ¿no? Una parte de la doctrina suprime el elemento volitivo y se centra solamente en el elemento del conocimiento, claro, ¿no? La teoría del conocimiento de la representación. Pues bien, la teoría de la indiferencia
prescinde de este elemento para escribir el dolo, no es preciso que el conocimiento, ya que basta con la mera indiferencia, dice aquí. Es decir, acá lo que prima es el tema de indiferencia. A ver, ¿y cómo lo entiende? Esta indiferencia, hay ignorancia respecto al conocimiento de los elementos típicos, ¿no? Entonces, vamos viendo acá cómo cada teoría ha ido formulándose, ¿no? Uno dice la probabilidad, otro dice la indiferencia, pero digamos, los latentes son la teoría de la voluntad y la teoría del conocimiento o de la representación, ¿no? Pero, digamos, la clase del día de hoy, porque es, digamos, en lo que está estructurado, ¿no? Lo que nos rige prácticamente es escarbar o analizar la teoría de la voluntad en base al conocimiento y la voluntad. Entonces, vamos manos a la obra, chicos. A ver. Ahora, como ya sabemos que el dolo tenemos que tener en claro que hay conocimiento y voluntad, acá vienen las grandes preguntas, ¿no? Profesor, ¿qué pasa cuando no hay conocimiento? Profesor, ¿qué pasa cuando no hay voluntad? Profesor, ¿qué sucede cuando no hay ninguno de los dos? Entonces, la doctrina y el legislador también se ha puesto en el escenario, ¿no? Y aquí vamos a partir, y mucha atención, chicos, porque es un tema, hasta lo considero divertido, en el sentido académico me refiero, porque vamos a ver ejemplos de cómo se aplican, ¿ya? Ejemplos de la vida diaria. A ver. Antes de ello, hemos dicho que el dolo directo o de primer grado, y vemos acá la siguiente fórmula, abajito, ¿no? Muy grande, ¿no? Tiene que existir conocimiento de que se va a hacer daño, ¿no? De que se va a provocar un mal, y tiene que existir voluntad, es decir, el desplazamiento, la acción, ¿no es cierto? De que sucede algo malo. Entonces, para que hablemos de dolo directo o dolo de primer grado, que es lo mismo, ¿no? Tenemos que estar ante esta fórmula, conocimiento y voluntad. Ahora, para esta línea, por ejemplo, ¿no? La doctrina alemana, ¿qué nos dice? El dolo directo tiene que afirmarse cuando el autor sabe, obviamente, ¿no? Tiene que saber, por eso es el conocimiento, sabe que va a ser algo malo, o prevé que algo seguro que su comportamiento conducirá, ¿no? Obviamente, tiene que saber o tiene que preverlo, ¿no? De que ese conocimiento, en base a ese comportamiento, va a producir algo malo. Asimismo, también, en esta forma, el dolo predomina el elemento, también es una teoría de ellos, ¿no? De Sasgar en este sentido, ¿no? Vemos, ¿no? Villavicencio, ¿qué nos dice? La relación del tipo, ya sea de resultado, de acción delictiva, es precisamente, claro, la que el autor persigue. Entonces, primer grado, ¿no? Otro concepto. Ahora, vamos a verlo con ejemplos, chicos, a ver, con ejemplos. Muy rápidamente, a ver. Y digamos, el ejemplo segundo va a ir concadenado con los demás para ver cómo se diferencia, ¿no? A ver, primer ejemplo. Vemos aquí, por ejemplo, a una persona disparando a alguien, ¿no? Y vemos prácticamente que le dispara en la cabeza, ¿no? Y rendido ya. Ahora, pregunta, una persona cuando agarra una pistola y dispara, y sobre todo vemos acá que le dispara en una proximidad corta, ¿no? Le dispara, obviamente, al salir ese proyectil, ¿qué va a suceder? Va a asesinar, va a quitarle la vida o va a dañar, va a hacer un daño gravísimo, ¿no? A su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que, aparte de conocer qué es lo que va a provocar con su accionar, hay la voluntad, hay el desplazamiento. Esa persona coge esa pistola y gatilla. Entonces, vemos acá cómo la voluntad de asesinar, de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, se ejerce y también, obviamente, esta persona, y vemos, ¿no? Cómo agarra el arma, cómo sabe usar el arma, que produce un daño a la vida, ¿no? O un daño a la salud, probablemente, ¿no? Vemos aquí. Entonces, es un ejemplo práctico, ¿no? O cuando también una persona, podemos también tomar otros ejemplos, cuando estamos en el autobús, ¿no? O el metropolitano, ¿no? O en la calle, vemos que una persona está con su celular andando y vemos que una persona, ¡fum!, arrancha el celular. ¿Qué sucede, no? Está, digamos, sabe que al quitarle el celular va a quitarle esa propiedad, ¿no es cierto? Y también sabe que va a hacer un daño ¿no? A esa propiedad. Entonces, parte por ahí también, ¿no? O el ejemplo, ¿no? Una persona al dar una coima a un oficial, ¿qué está provocando? Sabe que eso es ilegal, ¿no es cierto? Porque quiere evitarse una papeleta probablemente, y aparte de ello, hay la voluntad que tiene ese sujeto, ¿no? Para hacer ello. Por ejemplo, un mal político. El mal político, ¿qué es lo que hace? Entra y va a las arcas del Estado y empieza, digamos, a desfalcar al Estado, ¿no? Empieza a llevarse maletines del Estado, ¿no? ¿Qué sucede eso? Vemos ahí que sabe que eso es incorrecto, que eso es ilegal, y también hay la voluntad, acciona, incluso se aprovecha de su cargo para hacer eso. Una persona, por ejemplo, que en los colegios o en las universidades decide vender droga, ¿no? Al menudeo, por ejemplo. Sabe que ese acto es ilegal. Sabe que supera los 8 gramos. Sabe
que está haciendo daño. Y el delito es, digamos, el bien jurídico es a la salud pública, ¿no? Es lo que defiende el tipo penal ahí, la salud pública. Ahora, ¿sabes que al vender a ese menor de edad, por ejemplo, ¿no? Drogas, ¿no? Ilegales, sabe que está prohibido y ojo, también tiene toda la voluntad de hacerlo, ¿no? Se para en el colegio, espera a los estudiantes y hace lo siguiente. Sucede bastante, ¿no? O también, otro ejemplo podría ser una persona que adultera, por ejemplo, adultera medicinas. ¿Qué sucede si una persona, digamos, decide delinquir y, digamos, fabrica, ¿no? En su casa de manera artesanal, ¿no? Obviamente, entre comillas, fabricar, ¿no? Porque es algo ilegal, ¿no? Trafica, de alguna forma podría ser, hace pasar como un medicamento algo que no es. Sabe que es incorrecto, sabe que es ilegal y también tiene toda la voluntad, tiene todo el desplazamiento para hacer ese acto, ¿no? Ese acto doloso, ¿no? Entonces vemos que tiene que existir los elementos. Ahora, partimos ahora el ejemplo viene aquí. Y aquí es algo que este ejemplo quiero entrelazarlo con el dolo indirecto para que se entienda la diferencia, ¿no? Porque siempre, digamos, a veces hay esa pequeñita confusión, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, vamos a analizar que un sicario decide quitar la vida a esta persona. Por ende, ese sicario empieza a estudiar a esa persona, a esa víctima, a esa potencial víctima, ¿no? Ve que esa persona sale de su casa a las 8 de la mañana, llega a su trabajo a 9 de la mañana, va al restaurante cerca de su trabajo a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sicario? Pone una bomba debajo de su carro. Ahora, ya, supongamos que puede ser un empresario, la víctima, ¿no? O un político, etcétera, ¿no? Es un sujeto pasivo. Pone esa bomba y ahora, pregunta, al poner esa bomba, está el conocimiento de que ese detonante va a provocar una desgracia, ¿no? Y también está toda la voluntad de quitar la vida. Es decir, digamos, ha rastreado a la víctima, ha tomado nota de sus movimientos, ha colocado esa bomba. Entonces, está toda la voluntad prácticamente dicha y el conocimiento se despliega aquí. Entonces, asesina. Acá vemos, por ejemplo, un dolo directo. ¿Por qué? Porque su blanco ha sido este empresario o este político. ¿Correcto? Esto, hablando académicamente, digamos, calza o se enmarca en el dolo directo o en el dolo de primer grado. Entonces, este es un ejemplo. Ahora, ¿cómo aplicamos este ejemplo o cómo diferenciamos con el dolo indirecto? Vamos a ver, porque este es dolo directo, ¿no? Vamos a ver ahora el dolo indirecto. El dolo indirecto. Vamos a aterrizar. A ver, aquí vemos, a ver, hasta podría ser confuso, ¿no? Porque vemos acá, profesor, me dice, pero usted está poniendo la misma fórmula, ¿no? Conocimiento y voluntad, pero acá hay que agregar algo. Falta algo aquí, hay que agregar algo, ¿no? ¿Y por qué hay que agregar algo? Porque si bien aquí también hay conocimiento de que se va a hacer daño y hay voluntad para ejercer ese daño, pero también falta algo aquí. Por eso a este dolo indirecto o dolo de segundo grado o también es un dolo donde si bien no se busca hacer daño a esa persona, pero indirectamente le hace daño porque es muy necesario para lograr su objetivo. Repito, el delincuente, el malhechor, no quiere de primera línea hacer daño a esa persona, pero tiene que hacerlo para lograr su objetivo principal. Vamos a la teoría ahora. Villavicencio, el maestro Villavicencio, ¿qué nos dice? El agente cuando ejecuta un hecho ilícito advierte que además del resultado que busca generar, dice, a ver, el resultado que, a ver, busca un resultado primario, ¿no? Pero ese resultado primario tiene que ir concadenado con algo para que lo logre. Dice, se va a generar o producir resultados que están vinculados al principal, es decir, resultados inevitables. ¿Qué dice el profesor Reina? La acción realizada por el autor no pretende causar el resultado, dice, es decir, que la acción emanada por el autor dice que no pretende causar un resultado, pero lo asume como una consecuencia necesaria, dice aquí. Dice que es una consecuencia necesaria para pretender su objetivo primario. Entonces, vamos a verlo con unos ejemplos para que se entienda mejor. A ver, hemos dicho en el primer ejemplo que aquí intentan asesinar a la empresaria, ¿no? Su objetivo primario es asesinar, pone una bomba y logra desgraciadamente su objetivo, ¿no? Pero vamos a suceder que esta empresaria tiene un chofer. Vamos a suponer que esta empresaria, repito, tiene un chofer. Es la misma empresaria, pero en esta ocasión esta empresaria ha contratado un piloto.
¿correcto? Ese piloto la recoge de su casa a las 8 de la mañana, la deja en su trabajo a las 9 de la mañana y la lleva a almorzar a las 2 de la tarde al restaurante más cercano, ¿no? Entonces, el delincuente, el sicario aquí, su misión, su delito, su crimen, es quitarle la vida a la empresaria. Pero para quitarle la vida, es decir, su accionar es poner una bomba, ¿no? Ahora, y pregunto acá para toda la audiencia, chicos, al poner esa bomba en el auto, el objetivo principal es quitarle la vida a la empresaria. Pero ¿qué va a suceder? Que si pone esa bomba en el auto está conducido por un piloto. El piloto está, porque es su trabajo, obviamente, está, digamos, adscrito a la función de manejar el auto. Por ende, el delincuente sabe, el criminal sabe, que al poner la bomba, el objetivo es asesinar a la empresaria. Pero ¿qué pasa aquí? Sabe que la única forma de poner la bomba en el auto y de quitarle la vida a la empresaria es que también fallezca el piloto. Si bien el delincuente no quiere que fallezca el piloto, pero lo asume como necesario. Ahora, pone esa bomba, fallece la empresaria y fallece el piloto. Ahora en este caso, al sicario le están pagando por quitarle la vida a la empresaria, no le están pagando por quitarle la vida al piloto. Pero me preguntarán, pero profesor, ¿le quitó la vida? Exacto, le quitó la vida, un hecho deleznable. Pero el caso aquí, y hablando académicamente y técnicamente y jurídicamente en este caso y dogmáticamente, el objetivo ha sido primario la empresaria, pero el delincuente ha visto necesario que también muera el piloto para lograr su objetivo. Este ejemplo también, ¿cómo lo podemos nutrir? ¿Qué sucede si no solo está el piloto, sino también la empresaria tiene dos guardaespaldas? Y cuando estalla la bomba, fallece la empresaria, fallece el piloto y fallecen los guardaespaldas. Ahora, si nos preguntan aquí en un razonamiento penal, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo estamos en un dolo de primer grado? Estamos en un dolo de primer grado cuando muere la empresaria. ¿Por qué? Porque ha sido el eje, el punto central. Y estamos en un dolo de segundo grado en la vida del piloto. ¿Por qué? Porque si bien no se le quiso asesinar, pero fue una consecuencia necesaria para ese delincuente para lograr su objetivo. Entonces, la idea es clara, ¿no es cierto? Primer grado, el punto principal, y segundo grado, el punto colateral, podríamos decirlo, ¿no? Lo que tuvo que darse, lamentablemente, ¿no? Bien, ahora, vamos a ver el caso de que alguien le pagan por quitarle la vida, o digamos, ¿no? En una pelea, empuja a una mujer, ¿no? A ver, lo hace con conocimiento y voluntad, le empuja por las escaleras, pero esa persona que comete ese delito, ese crimen, no sabe que está embarazada, perdón, a ver, perdóneme, cuando empuja a la persona por las escaleras, sabe muy bien que va, digamos, a rodar y va a perder la vida probablemente o va a hacerse un gran daño, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando solo se quiere quitar la vida a la mujer porque le han pagado a alguien para quitarle la vida? La pregunta viene aquí. Si es que digamos, se atenta contra la vida de la mujer solamente para quitarle la vida a ella para lograr un objetivo, estamos en un dolo de primer grado. Pero si es que esa mujer está embarazada y, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta empresaria ha sido esta mujer que ha estado, digamos, en este carro. Ahora, esta empresaria está embarazada. La pregunta viene aquí. El sicario quiere asesinarla porque probablemente uno de los socios de esta empresaria quiera quitarla del camino. A la empresaria la quieren asesinar porque, digamos, uno de los socios quiere tomar el control de la empresa. El sicario y la persona, el autor intelectual que está pagando, el objetivo es quitarle la vida para tener el control de la empresa. El objetivo no es asesinarla porque esté embarazada, pero cuando la asesinan y, digamos, fallece, ¿no? Esa vida que se está gestando sería dolo indirecto, ¿no? Porque no ha sido el objetivo de matar porque está embarazada, sino ha sido para quitarla del camino para ejercer el control total. Parte el punto, ¿no? O también los casos que se han visto en estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, cuando en las campañas, en Ecuador, un caso que se ha dado, ¿no? A un candidato político, a un candidato, perdón, un candidato a la presidencia del Ecuador, está subiendo, después de un meeting, está subiendo a su auto y le empiezan y le disparan, le quitan la vida. Ahora, vamos a suponer que es una candidata que esté embarazada y, digamos, los rivales, ¿no? Las mafias organizadas decían quitarle la vida a esa candidata porque potencialmente puede ganar la presidencia. Ahora bien, y esa candidata está embarazada.
Los criminales le quitan la vida por un tema político. No le están quitando la vida por un tema de que está embarazada, pero asumen como consecuencia, obviamente deleznablemente hablando, de que también tiene que fallecer esa vida en gestación. ¿No? Partimos por ese ejemplo. A ver, otro ejemplo más es el famoso caso Thomas, ¿no? Es un caso Thomas que acá quiero, y también lo pongo porque no solamente estos ejemplos de dolo indirecto, no solamente tiene que ver con los delitos a la vida, al cuerpo y la salud, también, digamos, se puede ejemplificar con un tema patrimonial, ¿no? Vamos a analizar esto. Acá vemos un crucero, ¿no? ¿No? Este crucero, a ver, ¿cuál es la finalidad de un crucero? Que los pasajeros suban, digamos, y pasen unas bonitas vacaciones, ¿no? El crucero. Ahora, este crucero, como es una propiedad, pertenece, valga la redundancia, a unos dueños, ¿no? Esos dueños obviamente administran ese crucero, ¿no? Digamos con el objetivo de recreación, ¿no? El crucero. Ahora, en un determinado momento, ese crucero o esa empresa, de esos dueños, ¿no? De esa empresa turística, se va a pique y se mete, y digamos, quiebran. O sea, están, digamos, endeudadísimos, están en una crisis económica en ese negocio. Y obviamente ellos tienen que pagar deuda, o sea, digamos, están embaucados, digamos, están en cifras rojas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen estos, digamos, estos potenciales delincuentes? Accionan algo negativo, ¿no? Dicen lo siguiente, ¿no? Empiezan a coordinar entre ellos. Miren, estamos en un momento crítico, el crucero ya ha quebrado, no da para más y estamos endeudados. Dicen, tenemos que accionar algo negativo. ¿Qué es lo que sucede? Ellos con anterioridad tenían un seguro. ¿Y qué es ese seguro? El seguro decía lo siguiente, ¿no? Si pasaba o si sucedía alguna desgracia, una desventura, como por ejemplo, estallaba el crucero, sucedía un acto terrorista, se incendiaba el crucero, al suceder eso, y ustedes saben cuando uno saca un seguro es cuando pasa valga la redundancia, un seguro es un mecanismo legal valga la redundancia, tener la seguridad de que si una propiedad mía le pasa algo, el banco me va a dar un dinero que, digamos, me va a permitir, ¿no? Tener, digamos, un mecanismo para poder sobrellevarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron algo negativo, ¿no? Dijeron, a ver, si es que el crucero estalla, si el crucero vuela en mil pedazos, el banco nos va a dar un seguro. ¿Por qué nos va a dar un seguro? Porque nosotros digamos, hemos pagado las cuotas de manera correcta por tener ese mecanismo legal. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ese grupo de malos empresarios? A ver, hay una persona que está ingresando. Ya, ahora sí. A ver, ese crucero empezó a andar. Vamos a suponer que el crucero empieza a andar, ¿no? Empieza a navegar el crucero. Ahora, a ver, estoy dejando entrar, un segundito, ya. Hay una persona, perdón, el crucero empieza a navegar con personas adentro, ¿no? Nadie se imaginaba del siniestro. Empieza a andar y en el trayecto el crucero estalla. Estalla el crucero. Evidentemente hay las víctimas, ¿no? Hay, digamos, no, se daña el bien patrimonial y lo más grave, las víctimas y las pérdidas humanas, ¿no? Porque una bomba en un crucero, imaginemos lo que pasa, ¿no? Como la imagen que vemos abajo. Ahora, la pregunta viene aquí. ¿Cuál era el eje principal de esos malos empresarios? ¿Esos malos empresarios pusieron la bomba para que murieran personas o pusieron la bomba para cobrar el seguro? Pregunta. Ellos pusieron esa bomba con el objetivo de que estalle el crucero y que cobren el seguro, pero ellos asumieron como necesario para que eso suceda que las personas fallezcan. Entonces, dolo de primer grado, la bomba para que esté el crucero para cobrar el seguro de manera ilegal y dolo de segundo grado, el acto fatal de la pérdida de vida de las personas, ¿no? Un hecho estricto, a ver, hablando técnicamente, un hecho necesario para que logren su objetivo de cobrar el seguro. Ejemplo, ¿no? Bien, partimos por otro punto, por otro punto. A ver, aquí vemos ya que empieza a haber más ramificaciones, ¿no? El famoso dolo eventual. A ver, un minutito, por favor, chicos. Bien, chicos, antes de ello, ¿quedó claro la diferencia entre dolo directo y dolo indirecto?
O lo volvemos a repetir, chicos. De mi parte, encantadísimo, porque es un tema, digamos, muy, muy enriquecedor. Mm. Sí, doctor, si puede redundar, por favor. Ah, ya, muy bien, Ezequiel, muy bien, gracias. A ver, vamos a recapitular, ¿no? Porque digamos, tenemos un tiempo muy válido, muy válido. A ver, habíamos dicho, en base a la teoría, a la doctrina y ojo, y a lo que nos rige en nuestra legislación, ¿no? En nuestro marco, y en la jurisprudencia también me refiero a eso, de que dolo directo es cuando hay conocimiento y voluntad, pero se tiene un punto específico para hacer daño. Ejemplo, disparar a alguien, poner una bomba para asesinar a alguien. Y lo que diferenciamos con dolo indirecto, que si bien también hay conocimiento y voluntad, pero lo que agregamos aquí, una consecuencia necesaria para que ocurra algo. Ejemplo, ejemplo, habíamos dicho que si se pone una bomba a una empresaria en su carro, va a morir la empresaria. Pero, ¿qué sucede si esa empresaria contrata guardaespaldas? Y esos guardaespaldas le empiezan a proteger. Ahora, esos guardaespaldas no se despegan de la empresaria. Entonces, ¿qué hace ese sicario? Como decide, como su misión es quitarle la vida a la empresaria, pone la bomba en el auto. Pero al poner la bomba en el auto, sabe muy bien, sabe muy bien que al hacer ello, no solamente le va a quitar la vida a la empresaria, que es su misión, ¿no? Su misión, obviamente, hablando delictivamente. También, como no se despegan sus guardaespaldas, esa bomba también, por el potencial que tiene, también le va a quitar la vida a los guardaespaldas. La pregunta viene aquí. ¿Cuál era la misión del guardaespaldas? Y pregunta, estimado Ezequiel, ¿cuál era la misión del guardaespaldas? ¿Quitarle la vida a la empresaria o quitarle la vida a los guardaespaldas? ¿Para qué le estaban pagando al sicario? A la empresaria para quitarle la vida. Claro, ¿no? ¿Y por qué no? Digamos, el mundo del crimen funciona por intereses, ¿no? Ahora, pero usted, y me pueden decir, ¿no? Pero profesor, igual murieron los guardaespaldas. Clarísimo, ¿no? Murieron. Ahora, pero como estamos analizando conocimiento y voluntad, ¿cuál ha sido el principal, cuál ha sido lo que ha movido a ese sicario? Que fenezca la vida de la empresaria. Él no ha buscado que mueran los guardaespaldas. Es más, probablemente el sicario ni siquiera sabía cómo se llamaban los guardaespaldas. Probablemente esos guardaespaldas rotaban o cambiaban de turno. Probablemente, ¿no? No le importaba prácticamente esa idea al sicario, pero lo que sí le importaba era a toda costa que fallezca esa empresaria. Por ende, se llama dolo de consecuencias necesarias. Se logra un objetivo y se asume las consecuencias de ello. También en el caso Thomas, ¿no? Que tocábamos el ejemplo. El objetivo de los malos empresarios, ¿cuál era? Cobrar el seguro destruyendo el navío, ¿no? Pero al destruir el navío, al poner una bomba en el crucero, no solamente el barco iba a volar en mil pedazos y por ende iba a cobrar el seguro, pero al suceder, al poner esa bomba, ellos no lo querían, pero lo asumían como necesario, que mueran las personas. Esto fundamentalmente, estimados estudiantes. Bien, entonces, ahora vamos a otro tópico que es el dolo eventual. El dolo eventual. A ver, me da un segundito. Aquí, como pueden ver en la fórmula, en el dolo eventual, a ver, un segundito, por favor. Un segundito para actualizar, un segundito. La diapositiva está corriendo. Por un segundito, chicos, para... se me detenió la diapositiva. Un segundito, ¿ya? Para volver a compartir. Un segundito, por favor.
Bien, chicos, ¿me confirman si se puede ver las diapositivas, por favor? ¿Me confirman, chicos? Discúlpenme. Sí, profesor, sí se ve. Ya, muy amable, gracias, chicos. Una disculpa, se me había parado la diapositiva. Una disculpa. Bien, continuamos, entonces, continuamos. A ver, con fuerza. Y chicos, acá, como pueden ver, es un tema extenso, pero la cuestión acá, digamos, es tener una mente para ver diversos escenarios, ¿no? Sé que el tema es extenso, pero la idea acá es, digamos, sobre todo acordarnos de las fórmulas, ¿no? De las fórmulas. A ver, vamos ahora con un tercer estadio del dolo. Ahora, vemos aquí en el dolo, a ver, por esa palabra eventual, ¿no? Es una palabrita que no es algo segura, ¿no? Eventual, dice, eventualmente voy a comer un cevichito, dice, ¿no? Eventualmente, dice, ¿no? Entonces, en el argot popular, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo aplica este dolo eventual a las ciencias jurídicas penales, ¿no? A ver, ideas. El profesor Reina, ¿qué nos dice, no? Concurre dolo eventual, repito, cuando la persona que realiza la acción típica, es decir, la acción que está prohibida, a pesar de admitir la posibilidad de provocar un resultado más grave del que quiera causar, lo asume como conducta, ¿no? Bien, bien, es una buena idea. El profesor Frank Almanza, ¿qué nos dice aquí? Es aquel, respecto a dolo eventual, cuando el sujeto se representa el hecho como posible, dice. Algo, ojo, repito, el hecho como posible, lejano, pero que podría llegar a ocurrir. Actúa aceptando la posibilidad. A ver, por ende, a ver, vamos a esta idea. Dice aquí, cuando el sujeto se representa el hecho como posible o como lejano, dice, algo que puede suceder, pero se lo representa como un hecho posible o lejano, dice, pero que podría llegar a ocurrir, claro, ¿no? Y actúa aceptando la posibilidad. Es decir, una persona actúa mal sabiendo que puede ocurrir eso y aún así actúa, ¿no? Acepta la posibilidad. Por ende, aquí, como está aceptando la posibilidad, sabe que va a ocurrir, que puede ocurrir algo malo, tiene el conocimiento, pero aquí vemos que ya no hay voluntad, porque digamos, esa persona no quiere que eso suceda, pero lo asume. Así que acá se agrega una tercera esfera que dice lo siguiente, asume la producción del resultado. Repito, asume la producción del resultado. Aquí, en este punto, también podemos decir en este tópico, a ver un segundito, a ver el ejemplo. Aquí, obviamente, como vemos en la esfera, aquí la persona, en el doble eventual me refiero, ¿no? Conoce que su conducta puede configurar un resultado típico, ¿no? Sabe que puede ocurrir algo malo. Segundo, pero cuando dice que no hay dolo, perdón, cuando no hay voluntad, esa persona no quiere que eso suceda. Es decir, repito, sabe que puede ocurrir, es consciente que puede ocurrir, pero no quiere que eso suceda. Pero ojo, pero como digamos, el hecho de no querer y saber que algo puede suceder significa que asume la producción del tipo, ¿no? Del resultado del mismo. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver, un ejemplo, digamos, crítico que sucede es por ejemplo, Javier planifica darle una golpiza en la cabeza a Martín. Es decir, Javier planifica darle una golpiza en la cabeza a Javier, ¿no? A sabiendas de que puede ocasionarle daños. Y aún así lleva a cabo su plan y le causa severas lesiones. Un ejemplo, ¿no? Otro punto podemos ver, más práctico. A ver, y esto lo hemos visto bastante, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Para analizar el dolo. Este ejemplo lo hemos visto bastante a ver, yo creo que sí, ¿no? En las ferias, en cualquier actividad, ¿no? A ver, es el típico, el disparo del arco a la manzana, ¿no? O también he visto en algunos lugares, ¿no? Bueno, no presencialmente, pero sí por videos, cuando una persona se coloca en una pared o en una madera, ¿no? Y una persona empieza a lanzar cuchillos, ¿no? Creo que todos hemos visto esa acción, ¿no? A ver, ¿qué pasa en este sentido, no? ¿Qué pasa en este sentido? A ver, vamos a analizar para compararlo también con la culpa, ¿no? Consciente e inconsciente. Una persona decide pararse aquí con una manzana en la cabeza, ¿no? Está aquí. Una persona agarra el arco y la flecha. Ahora, al accionar ello, repito, al accionar con ese objeto que puede causar un daño, él sabe que eso puede suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los seres humanos somos seres
falibles, somos seres imperfectos que podemos cometer errores. Ahora, él, al agarrar un arco con una flecha filuda, valga la redundancia, ¿qué es lo que quiere? Quiere que esa flecha se inserte en la manzana, ¿no? Él no quiere que esa flecha vaya al rostro. Eso es evidente, ¿no? Él, con esa acción, quiere que esa flecha se dirija a la manzana. No quiere, o sea, no es su voluntad hacerle daño, es decir, que impacte en la vista, en la boca, etcétera, ¿no? Ahora bien, pero él sabe que puede ocurrir, que no es perfecto, que puede ocurrir un daño y asume ese riesgo, ¿no? Por ende, aquí el maestro Octavio de Toledo dice lo siguiente, ¿no? El dolo eventual está integrado por la voluntad de la realización de la acción típica, elemento volitivo del injusto de la acción, por la seria consideración del peligro que de resultado acaezca, ¿no? Claro, claro. Entonces, y ahora, aquí voy a, porque puede generar confusión, voy a irme a la jurisprudencia. A ver, vamos a muy rápido. Ujú. Ahora, antes de ir a los puntos, ¿no? Sobre este escenario, ¿qué dice la jurisprudencia? Primero vamos al qué nos dice sobre el dolo, ¿ya? Sobre este campo. El recurso de nulidad 408-2004 Lima dice que del análisis de las pruebas actuadas se advierte que el encausado Marino Guamán Pillá, que es un caso obviamente real, utiliza el documento falso como si fuera legítimo para trasladarse a la ciudad de Nazca, realizándose el comportamiento exigido en el tipo penal para la consumación del delito, pues la realización consciente que además advierte que usó, claro, ¿no? Acá vemos que al usar un documento falso, conocimiento y voluntad, ¿no? Conocimiento y voluntad a ver, una persona cuando usa un documento falso, a ver, si una persona, por ejemplo, ¿no? Hay algunos lugares de Lima, ¿no? Y eso no me va a dejar mentir. Cuando uno anda por ciertos lugares de Lima, hay unas personas que le dicen trámites, trámites, ¿no? Y digamos, a ver, hay algunos reportes noticiosos donde hay algunos lugares donde, digamos, se realizan documentos falsos, ¿no? Títulos falsos, constancias falsas de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, una persona al hacer esa actividad, al conseguir ese documento falso, sabe, conoce que es ilegal, ¿no? Por eso se llama documento falso, ¿no? Y peor aún, ¿qué sucede si ese documento falso lo quiere meter digamos, un concurso público en el Estado? Podemos ver un delito de falsedad genérica o en otros escenarios, ¿no? Pero vemos ahí. Ahora, sabe que es ilegal, sabe que digamos, daña, digamos, la administración pública, por ejemplo, ¿no? Es un acto ilegal. Pero también el hecho de ir, de pagar por un documento falso, de obtener ese documento falso y de darle utilidad a ese documento falso, obviamente está ahí la voluntad, ¿no? Imposible no darse cuenta que hay la voluntad de ello. Hay conocimiento y voluntad. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto y cómo lo podemos diferenciar en el campo del dolo eventual? Que es lo que estamos analizando ahora. Expediente 23.231-2004 y acá es el caso Utopía. Utopía, ¿no? Que sentó jurisprudencia. Y no sé si recordarán, el caso Utopía fue, digamos, un incendio en una discoteca muy popular en ese entonces, ¿no? Donde no había las medidas necesarias y murieron lamentablemente, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no? El caso Utopía. Un caso, digamos, muy sonado, ¿no? Tengo entendido que el doctor Nakazaki representó a las víctimas, ¿no? En ese caso. Bien, entonces, partiendo por esa idea, vamos muy rápidamente qué nos dice sobre el dolo eventual la jurisprudencia, ¿ya? Porque el ejemplo está claro, pero vamos a ver cómo lo han llevado a juicio, ¿no? La opinión dominante ha estimado que no puede ser suficiente la representación de alta probabilidad de resultado, clarísimo, ¿no? Para imputarlo a título de dolo, conforme a la teoría de la aceptación representativa de una opción volitiva. Entonces, ¿qué dice aquí? Debe ponerse el acento en un elemento emocional. Si acaso el autor aprueba el evento no pretendido, hay que castigar si se ha contentado con la producción de resultado. Dolo eventual, dice aquí, ¿no? Repito, hay que investigar si se ha contentado con la producción de resultado o si él livianamente, con un injustificado optimismo, había actuado con la confianza y acá está la clave, chicos, acá está la clave. Dice aquí que el sujeto activo livianamente con un injustificado optimismo, ¿no? Es decir, pensar que va a estar bien las cosas, ¿no? Había actuado, dice aquí,
actuado con una confianza de que todo va a salir bien. Entonces, ¿cuándo estamos con un dolo eventual? Cuando una persona de manera incorrecta considera que no va a pasar nada malo, ¿no? Lo dice la jurisprudencia, ¿no? Entonces, va en esa línea, va en esa línea. Bien, dolo eventual. Actúa con un optimismo de que no va a pasar nada malo, ¿no? Pero hay la probabilidad, ¿no? De que suceda una desgracia, ¿no? El famoso dolo eventual. Ahora, aterrizamos al tema de la culpa, ¿no? A ver, así como hay dolo, también hay culpa, ¿no? Culpa. O también se le llama, y como vemos aquí, en el campo de los delitos imprudentes, ¿no? Y a ver, se le llama culpa o también en el campo del tema imprudente. ¿Por qué? Porque aquí no se cumple con el deber de cuidado y lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿ya? Más adelante. Antes de ello, y como parte final, vamos a entender, analizar la culpa. A ver, porque cuando uno habla de una acción penal, no de un delito, no es lo mismo, y este es un error que se ve bastante, por ejemplo, en televisión o digamos en algún diario, en algún blog, donde se confunde mucho, ¿no? Dice, dolo, se confunde mucho la palabra dolo con culpa. Vamos a ver cuál es la diferencia matriz, ¿ya? Entre dolo y culpa. A ver, un segundito. Ya, culpa, acá está. A ver, el maestro español Santiago Mir Puig, ¿no? Gran jurista, ¿no? Digamos que sentó muchas bases, ¿no? Grandes, ¿no? En España y en el mundo, ¿no? Él nos dice, a ver, repito, chicos, es dolo, perdóneme, es culpa o también se le puede llamar en el campo de los delitos imprudentes, repito, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes vean, por ejemplo, delitos imprudentes, no pueden decir, hey, el profesor no me dijo, ¿no? Se llama culpa o en el campo de delitos imprudentes, ¿no? Por eso acá que el maestro Santiago Mir Puig no le pone culpa y le pone imprudente, ¿no? Acá, repito, en el delito imprudente o de culpa, el sujeto no quiere cometer el hecho previsto, dice aquí, no quiere cometerlo en el tipo, ¿no? Pero lo realiza por infracción de la norma de cuidado, es decir, por inobservancia del deber de cuidado. Clarísimo, ¿no? ¿Y qué es el deber de cuidado, chicos? El mecanismo que nos brinda para que algo malo no pase. Cuando no se respete el deber de cuidado, sucede la desgracia, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos dice el profesor García? La culpa tiene lugar en base en el insuficiente, dice acá, conocimiento del imputado al autor sobre la lesividad o daño, ¿no? De su hecho y el criterio de evitabilidad, es decir, tiene que buscar evitarse, ¿no? De los que se deriva la posibilidad de que tuvo el autor para evitar lesión, ¿no? Entonces aquí en este tema, a ver, vemos por los ejemplos que la persona no quiere que esto pase, ¿no? Porque, a ver, porque aquí, repito, hay culpa consciente y culpa inconsciente en este punto importante. Culpa consciente y culpa inconsciente. Algo que digamos que los podría equiparar, podríamos decir, ¿no? Que aquí no hay voluntad. No existe la voluntad. ¿Por qué? Valga verdades, no se busca o no se quiere que algo malo pase, ¿no? Pero, por ejemplo, en la culpa consciente sí hay conocimiento. Es decir, hay digamos, flotando en el aire el conocimiento de que puede pasar algo malo, no se conoce, ¿no? Pero la persona acá confía que el resultado no ocurrirá, ¿no? Por ende, en la culpa consciente, el maestro Barja de Quiroga indica lo siguiente, ¿no? La imprudencia o la culpa, acá es imprudencia o culpa inconsciente, que es lo mismo, ¿no? Culpa consciente. Exige que el sujeto, dice, tenga conocimiento del peligro abstracto generado por su acción, claramente, ¿no? Y que a pesar de dicho conocimiento, el sujeto haya actuado, dice, a pesar de saber que que esa acción puede desencadenar algo malo, lo hace. Pero, o sea, no tiene la voluntad, pero sabiendo que algo malo va a ocurrir, lo hace, ¿no? Ahora, el sujeto tiene conocimiento del peligro abstracto, pero ¿qué es lo que se agrega aquí? Que confía que no ocurrirá esa cosa mala, el resultado, ¿no? Clarísimo, clarísimo ejemplo, clarísimo ejemplo. A ver, un segundito. A ver, Santiago Amir Puig, ¿no? ¿Qué nos dice? Se da cuando, si bien no se quiere, obviamente, ¿no? No se quiere, dice que no se quiere causar lesión, por eso no hay voluntad, ¿no? Pero se advierte la posibilidad.
Cuando dice que se advierte la posibilidad, hay el conocimiento de que puede ocurrir, ¿no? Está flotando en el aire la posibilidad. Sin embargo, dice, se actúa, se reconoce el peligro de la situación, pero se confía en que no dará lugar a resultado lesivo, ¿no? Dice que acá la persona confía, cree, presupone que hay la probabilidad que pase algo malo. No quiere que pase algo malo, pero confía que no va a ocurrir algo malo, ¿no? Por ello, ¿qué ejemplo podríamos poner aquí, ¿no? En la culpa consciente. A ver, vamos a imaginar a un motorizado, ¿ya? A ver, vamos a la siguiente muy rápidamente, ¿no? Vamos a imaginar a un motorizado, ¿no? Valga la redundancia, ya está manejando, accionando, ¿no? En excesiva velocidad, ese motorizado, ¿no? Ahora, él cuando maneja en excesiva velocidad, cree que no va a pasar ningún peatón. Cree, ¿no? Que, o sea, está manejando a una gran velocidad y él, obviamente, para lucirse, ¿no? Para sentir, ¿no? La brisa, pero él confía que no va a pasar ningún peatón. Ningún peatón, ¿no? Y que él también, aparte de que no va a pasar ningún peatón, él cree, ¿no? Él confía también en que perfecciona, que tiene un gran manejo de la motocicleta. Pero durante el viaje, una persona cruza. Durante su trayecto, una persona cruza, ¿no? Y evidentemente es accidentado y en consecuencia fallece. Ahora, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Repito el ejemplo, una persona conduce a gran velocidad, ¿no? Confía, a ver, y lo hace sabiendo de que al hacer que por una calle conducir a gran velocidad puede dañar a alguien, ¿no? Pero él cree, ¿no? En su imaginación, que no va a pasar nada malo, ¿no? Que porque él, digamos, tiene una gran experiencia, maneja moto desde niño, que también considera que no va a pasar ningún peatón, él aumenta la velocidad. Pero por desgracia pasa un peatón y fallece. Ahí vemos claramente de que él, si bien no ha querido que eso suceda, pero al incrementar la velocidad por una calle es altamente probable que ocurra una desgracia, ¿no? Es más, hay lugares como por ejemplo los colegios y los hospitales donde se exige que se baje la cantidad de velocidad, ¿no? Culpa consciente. Ahora, otro ejemplo más rápido. A ver, culpa inconsciente. Antes de que se nos vaya el tiempo, chicos. Culpa inconsciente. ¿Qué nos dice la culpa inconsciente? Aquí vemos la fórmula. Aquí sí desaparece el conocimiento y desaparece la voluntad. Aquí no hay ni conocimiento ni voluntad. Podríamos agregar aquí también en la culpa inconsciente que la persona no se representa. Mira, ojo, en la culpa consciente, al menos la persona se representaba que podía ocurrir algo malo. Acá, en la culpa inconsciente, ni siquiera se representa, ni siquiera imagina que va a ocurrir algo malo. Esa es una diferencia vital, ¿no? Ni menos aún, obviamente, ¿no? Quiere resultado. Es decir, acá ni siquiera se imagina que va a pasar algo malo y menos aún tampoco quiere que ocurra algo malo. Por ende, a ver qué nos dice la doctrina. En este caso, el sujeto actúa desconociendo el peligro que genera por su acción. No conoce ni el peligro concreto ni el peligro abstracto. Clarísimo, ¿no? ¿Qué nos dice el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni? En la culpa inconsciente o culpa sin representación, que es otra forma de llamarlo, no hay un conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se induce para los bienes jurídicos, porque se trata del supuesto en el que el sujeto ha podido y debido representarse. Clarísimo, ¿no? Acá dice algo importante. A pesar que no hay conocimiento ni voluntad, se exige aquí que el sujeto ha debido representarse la posibilidad de la producción. Es decir, ha debido que tener cuidado. ¿Y cómo lo planteamos esto? A ver, con el siguiente ejemplo, chicos. Vamos a imaginar un instituto, ¿no? Donde va un electricista a, digamos, hacer un cableado, ¿no? Digamos, a cambiar cables, ¿no? A hacer operaciones eléctricas, ¿no? Él empieza a trabajar, a sacar los cables, a pelar los cables, como se dice, y, digamos, en ese momento le da sueño y se va a otro lugar a dormir, dejando los cables pelados. La pregunta viene aquí, chicos. Ese electricista que se va a otro lado a dormir, dejando los cables pelados, ¿ha tenido que prever eso o no? Ha tenido que preverlo, ¿no? A pesar de que él nunca se imaginó que alguien se iba a electrocutar, a pesar, y mucho menos que alguien que mucho menos había voluntad, ¿no? Él jamás quería que pase eso. Ahora, mientras los cables están pelados por un tema de irresponsabilidad y él está durmiendo en otro salón, por ejemplo, descansando, dejando ese peligro ahí, pasan los estudiantes. Y desgraciadamente un estudiante pisa y se electrocuta y fallece. La pregunta viene aquí, ¿no? La pregunta viene aquí.
Él no quiso que eso sucediera. Él no se imaginó que eso sucediera, pero a pesar de ello, en la culpa inconsciente se exige que tener el deber de cuidado, se exige tener la responsabilidad respectiva. Otro ejemplo más. Vamos a imaginar un grifo, ¿no? Un grifo. En los grifos se entiende de que es un lugar peligroso donde se propugna por evitar algún fuego, alguna chispa, ¿no? Algo incandescente, ¿no? Pero una persona irresponsable, ¿no? Va a un grifo o va a una gasolinera, como se le puede llamar, y decide prender un cigarro en esa gasolinera. Prende ese cigarro, ¿no? Ahora, esa persona, al prender ese cigarro, obviamente no es un suicida, ¿no? Él, digamos, irresponsablemente ha hecho eso. No ha tenido el cuidado, no ha tenido la responsabilidad, no ha tenido el deber de prevenir eso. Prende el cigarro y estalla esa gasolinera. Provoca un incendio y fallecen 2 trabajadores, por ejemplo. Ahora bien, esa persona al prender el cigarro en esa gasolinera no tuvo la intención de que falleciera alguien, sino fue por un tema de irresponsabilidad, culpa inconsciente. No se representó que eso malo podía pasar por un tema de irresponsabilidad. ¿Clarísimo? Bien, culpa inconsciente. ¿Algo más a ver? Acá, para culminar, sobre este tema y también tomando el tema del caso Utopía que nos brinda jurisprudencia, vemos aquí, ¿no? Lo que diferencia al dolo eventual, ¿no es cierto?, de la culpa inconsciente es que el primer caso el agente considera seriamente la posibilidad del resultado dañoso, aceptando necesariamente la posibilidad, dicha posibilidad, ¿no?, de la conducta peligrosa. En cambio, en la culpa inconsciente no se imagina ello. Pero a pesar de no imaginárselo y de no tener la voluntad para que eso ocurra, ha tenido que preverlo, ha tenido que prevenirlo. ¿Correcto, chicos? Bien, bien. Esto ha sido la clase del día de hoy. Como han podido ver, es un tema amplio, muy, muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor, que sí o sí tenemos que cogernos de la doctrina, de la jurisprudencia, y sobre todo matizarlo con algunos ejemplos de la vida diaria, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta de mi parte, encantadísimo, encantadísimo, chicos, y si no, a ver, ¿habría una pregunta, chicos, antes de ello? Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, nuevamente les agradezco enormemente por su atención, también por las preguntas que se han planteado, ¿no? Muy, muy, muy enriquecedoras, ¿no? El próximo tópico, ¿no? Vamos a seguir analizando esto, pero ya algo que nos falta, ¿no? Ver, ¿no? Es el tema de imputación objetiva, ¿no? Que, digamos, está dentro del tema de tipicidad, pero tiene unas variantes distintas, ¿no? Como prohibición de regreso, etcétera, ¿no? Que es un tema muy siendo, pero lo preponderante aquí, estimados estudiantes, para analizar temas de delito, es verlo por el tema de tipicidad y también tener un panorama, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, plantearnos en diversos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿No? Bien, chicos, nuevamente les agradezco por su atención prestada. Ha sido una clase muy bonita. Gracias por sus preguntas. Y nos vemos el próximo miércoles, miércoles 27 de diciembre. Bien, chicos, gracias nuevamente y gracias también a SIEP por las coordinaciones, por la amabilidad. Y esto ha sido la clase del día de hoy. Que tengan bonitas noches. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, profesor. Ezequiel. Buenas noches. Muy amable, chicos. Gracias.